Bueno, el siguiente problema también es un problema de torque, pero en este caso se pide el torque en el punto A. Leámoslo un poco, dice, determine el torque en el punto A debido a la fuerza de 85 newton, esa, y a la de 120 newton, sería esa, para la palanca indicada. Entonces, quiere decir que acá hay dos fuerzas que están haciendo o produciendo una especie de palanca. Por lo tanto, en A va a existir un torque total. Y la ecuación de esto sería la siguiente. El torque resultante o total en el punto A, ahí, va a ser igual al torque realizado por la fuerza 1 más el torque realizado por la fuerza 2. Y de esa forma yo puedo calcular el torque total en A, que esa es la incógnita del problema, es lo que se busca. Acá nosotros andamos buscando cuál es el torque realizado en el punto A. Es decir, a eso tenemos que llegar. Acá nosotros vamos a calcular el torque realizado por la fuerza 1. Para realizar un torque yo necesito que el ángulo entre el vector y en sí el desplazamiento, perdón, la posición, ¿no es cierto? O la distancia, ¿no es cierto? Tenga un ángulo de 90. En este caso la distancia o vector posición no tienen un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es llegar a un punto donde este vector forma un ángulo de 90. Entonces si yo trazo una línea segmentada hacia acá, va a llegar a un punto donde al mover este vector aquí, si yo lo desplazo hacia abajo, lo corro, no, voy a tratar de correrlo, corre este vector, ahí lo voy deslizando, hasta que llegue a ese trazo que tenía yo ahí. Entonces, podrán darse cuenta que este vector que era F1, yo lo puedo colocar acá abajo, ¿no es cierto? Y ahí yo tengo los 90, ¿no es cierto? Entonces, en sí la medida que tengo yo, que son los 40, estos 40, que sería 0,4 en metros, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que se divide por 100? Da 0,4. Yo podría calcular esta medida de acá. ¿Cómo? Por trigonometría. Entonces, acá hay un ángulo de 24. Bueno, este sería el cateto adyacente y ese sería la hipotenusa. Entonces, por trigonometría se dice que el coseno del ángulo, en este caso es 24, va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Bueno, entonces va a ser el coseno de 24, que va a ser el cateto adyacente, que es la medida que quiero conocer yo, llamémosle X, ¿ya? Dividido por la hipotenusa, que son los 0,4. Por tanto, estos 0,4 los voy a pasar multiplicando al coseno 24, y de esa forma obtengo esa medida que quiero saber yo, que es X. Bueno, ingresando esto en la calculadora, ¿qué obtendré? Sería 0,4 por coseno de 24, ¿no? Y eso da 0,365. Entonces esto dará 0,3654, ¿ya? Entonces esto es lo que vale aquí. 0,3654, ¿ya? Que sería mi medida ahora. Entonces con esa medida yo ahora podré realizar el torque en ese punto. Bueno, ahora sí que tengo el ángulo de 90 con mi fuerza 1, que es la fuerza que corría hace un momento atrás, ¿no es cierto? Y esto va a girar en este sentido, que es un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces yo cuando apliqué la fórmula de torque, recuerden que el torque, en este caso realizado por la fuerza 1, torque 1, va a ser la fuerza 1 por el desplazamiento o la distancia, ¿no es cierto?
o brazo, ¿no es cierto? Entonces la fuerza 1 son 120 por la distancia que serían los 0,3654. Con varios decimales para tratar de llegar a un resultado lo más cercano posible. Bueno, al ingresar esto, como esa medida el 0,3654 está en la calculadora, la coloco y aparece el ANS y eso lo multiplico por 120. Eso sería 43,85. Entonces aquí yo tengo un valor de 43,85 newton metro, que sería el torque o torca. Bueno, acá sucede algo similar con lo que sucedía anteriormente. La fuerza 2 con este brazo, que es un brazo que vale 0,65 metros, porque está en centímetros, 65 centímetros son 0,65 metros, nos está formando un ángulo de 90. ¿Se dan cuenta? Ese ángulo de ahí no mide 90. Por lo tanto, si yo desde donde inicia este brazo proyecto un brazo como imaginario, ¿ya? Este es un brazo imaginario hacia acá, y yo pudiese, si pudiese este vector desplazarlo, es decir, hacerlo llegar al brazo, tendría mi ángulo que ando buscando, que es el ángulo de 90. ¿En qué consiste eso? La idea es tomar este vector que está acá, este vector, ¿no es cierto?, que es el vector F2, y moverlo hasta hacerlo llegar exactamente hasta el punto acá. Y ahí quedaría. ¿Se dan cuenta? Lo he desplazado, lo he movido. Y ahí tengo un ángulo de 90 ahora sí. Ahora sí que tengo 90, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí tengo 90. Por lo tanto, ¿cuál es el reto que tenemos? El reto que tenemos es que aquí se va a formar un triángulo donde tengo la hipotenusa y tendría este cateto desconocido, que es el cateto que necesito saber yo. Bueno, el ángulo de acá es de 30. ¿Qué resulta? Este es un cateto adyacente, por lo tanto tendría que utilizar coseno, ¿no? ¿Qué dice el coseno? El coseno de 30 va a ser igual al cat adyacente partido por la hipotenusa. La hipotenusa solo 0,65, entonces sería coseno de 30 es igual al cat, que lo vamos a llamar x, ¿ya? X, partido por la hipotenusa, que es solo 0,65. 0,65 pasan multiplicando porque están dividiendo. Entonces sería 0,65 coseno de 30 es igual a x. Esto usted lo ingresa en su calculadora, entonces serían 0,65 por coseno de 30. Y eso da un valor de 0,5629. Entonces obtiene acá el 0,5629, en este caso metro, que es la unidad de medida. ¿Ya? Bueno, acá ahora tenemos nuestra palanca y la fuerza activa de la palanca. Forma el ángulo de 90. La distancia, que son los 0,5629, ¿no es cierto? Metros, ¿no es cierto? Bueno, lo hace girar así. Si lo hace girar así, ¿qué signo tendría? Está girando en sentido horario, por lo tanto tiene signo negativo, ¿no es cierto? Le colocamos negativo. Ya. Bueno, ¿cómo quedaría el torque? El torque en este caso, torque 2, va a ser la fuerza 2 por, en este caso, el desplazamiento que se tiene. Entonces, valorizando acá, quedaría lo siguiente. El torque 2 va a ser la fuerza 2, que son 85, por, en este caso, el desplazamiento, que es la distancia, que son 0,5629, está en metros. Entonces tendría un torque 2 en newton metro, que al ingresar la calculadora sería menos, acuérdense que esto es negativo, 47,85, creo. ¿Ya? Por 0,5629.
47,84 sobre 185. Ya, negativo. Ya, y con eso obtendría yo el otro torque que anda buscando. Entonces, para calcular el torque total que ando buscando yo, sería el torque 1, que son 43,85. Más, pero el otro es negativo, tendría que ser menos, ¿no es cierto? Más por menos, menos. 47,85. Y eso da menos 4 Nm. Por lo tanto, el torque resultante en el punto A es de menos 4 Nm. Y ahí yo tengo el resultado final. Lo encerramos acá en una nebulosa y finalmente hemos terminado. Ya, muchas gracias.